Buenas tardes. Vamos a ver, lo que pretendo yo aquí es hacer un pequeño vídeo sobre la crisis sanitaria del coronavirus que tenemos en este momento. Esto es una petición que me han hecho mis compañeros de Acción Liberal. Yo soy socio fundador de Acción Liberal y soy personal sanitario y estoy implicado en este tipo de problemática actual. Entonces, bueno, ya dando comienzo a este pequeño resumen sobre el problema, es necesario resumir, digamos, o concretar que se trata de un shock sanitario, pero está asociado también a un shock económico. Indudablemente, la problemática principal es sanitaria y hay que solucionarla de la forma que sea y empleando los medios que tengamos a nuestro alcance. Y esto, indudablemente, va a suponer un incremento del gasto público y de la deuda pública, lo que va a reducir el espacio fiscal del gobierno. Independientemente de eso, este gasto puede ser relativamente reducido, pero quizá económicamente la mayor importancia vendrá dada cuando sea necesario poner otros medios económicos de cara a la recuperación de la actividad económica y la recuperación del PIB. Eso va a suponer un gasto importante. Creo que la Unión Europea va a poner medios para que el esfuerzo sea menor, pero en cualquier caso se prevé una importante reducción del déficit, del PIB, con lo cual tanto el déficit como la deuda pública como ratio sobre PIB se van a incrementar tanto por el gasto como por la reducción del PIB, lo cual da lugar a una reducción del margen fiscal que puede ser importante también. El gobierno, lógicamente, trata de suavizar los efectos de este shock epidemiológico. Esta es una gráfica que ha salido, si no es esta, otras parecidas en los medios de comunicación, donde nos muestra una curva normal epidemiológica sin tomar medidas y otra curva tratando de aplanarla para que la incidencia de los casos sea menos intensa pero más alargada en el tiempo, de tal forma que no sobrepase la capacidad del sistema sanitario que viene determinado por esta línea de aquí. Esto es importante en el sentido de que si sobrepasa la capacidad del sistema sanitario, podemos no atender adecuadamente a los enfermos e incrementar la tasa de mortalidad. O sea que esto es algo esencial y en este camino van dirigidas las medidas que ha tomado el gobierno para aplanar esta curva, y en este tipo de medidas se incluye la paralización de toda la actividad económica no esencial, así como el confinamiento de la gente en sus casas. A mí me parecen unas medidas exageradas, sobre todo porque dan lugar a una paralización económica importante que puede repercutir también en el empleo y va a ser más difícil posteriormente llegar a los niveles de PIB que teníamos previamente. Y esto lo digo porque, aunque es necesario un cierto aislamiento, pienso que no es necesario el grado de confinamiento actual, en el sentido de que sabemos que el virus no se transmite por el aire, sino que se transmite pues, por la saliva, etcétera, o gotitas pequeñas, con lo cual, con mantener una distancia de seguridad de por lo menos 2 metros y llevar una protección adecuada, se podría ir por la calle o se podría estar en los centros de trabajo. En estos centros, aunque no se tuviera, debido a las medidas adoptadas, una producción 100% de lo normal, pues se tendría un porcentaje inferior,
pero repercutiría posteriormente a la hora de recuperar los niveles normales de producción. Independientemente de este hecho, creo que también es algo que es del dominio público, es que se han cometido por los políticos muchos errores en este sentido. El principal, quizá, haya sido el haber permitido manifestaciones masivas previamente a la declaración del estado de alerta, porque eso ha sido un foco de contagio muy importante. Otra cuestión que creo también importante es que no se ha realizado de forma temprana el confinamiento de la población de riesgo. La población de riesgo es, en este caso, la de mayor edad. Como se puede ver en esta tabla, los mayores de 80 años suponen el 60% prácticamente de todos los fallecidos. Y los mayores de 80 presentan una tasa de mortalidad de casi el 20% y los mayores de 90 de casi el 25%, dándose la casualidad de que estas personas mayores son además aquellas que presentan polipatologías, o sea, otras enfermedades crónicas que coadyuvan a intensificar los efectos del coronavirus. Entonces, no se han tomado con suficiente tiempo o lo suficientemente temprano medidas para proteger a este segmento de población. Y luego, otro error importante es no haber protegido al personal sanitario adecuadamente y adolecer estos de una carencia de medios suficiente. Parece ser que no se han dado cuenta de que los sanitarios son la primera barrera de contención del virus. Y si el número de sanitarios se reduce, la capacidad del sistema se reduce. Como en la gráfica anterior, si tenemos una capacidad del sistema aquí, tenemos que tener en cuenta que el sistema sanitario está compuesto por muchos elementos y cada uno de ellos puede ser un factor limitante. Es decir, podríamos establecer un factor limitante o una línea para cada uno de los factores limitantes. La cuestión es que si tenemos factores limitantes, como pueden ser los EPIs o los sistemas de ventilación mecánica, estos se pueden importar o también se pueden fabricar domésticamente a través de empresas, como ha ocurrido ya, es decir, el sector privado y no el sector público, adecuando las cadenas de producción a las necesidades de la sociedad en un momento determinado. Lo mismo que ha ocurrido también con determinados ingenieros que han hecho programas para, a través de impresoras 3D, obtener estos mismos productos. La cuestión es que mientras estos productos se pueden obtener de esta forma, lo que no se puede fabricar es personal sanitario. Si el personal sanitario se enferma o tiene que estar en cuarentena, se reduce y no se puede importar este personal sanitario, que es un personal sanitario cualificado. Con lo cual, este es el principal factor limitante del sistema sanitario. Y de hecho, el 15% de los contagiados de coronavirus declarados son sanitarios. O sea que algo ocurrirá aquí. Después, ya paso a entrar en otro tema que ha sido de una cierta polémica últimamente, como son los test rápidos de coronavirus que se han importado de China y que tienen una sensibilidad muy baja. Independientemente de este hecho, la cuestión es que este tipo de test tiene una sensibilidad baja, que en vez del 30% puede ser un 70%. Pero el problema es que una sensibilidad del 70% quiere decir que un 30% de las personas infectadas no van a ser detectadas. Y si no son detectadas, no se va a poder controlar esta curva de la misma forma. De tal forma que va a haber más infectados. Y en el sentido también de que se ha explicado que se justificaban este test por la rapidez del resultado, es un tanto ridículo, porque a los pacientes se les trata sintomáticamente porque no hay un tratamiento todavía para ellos. Y es lo mismo tener el resultado en 15 minutos que en 3 horas.
Por lo tanto, parece que lo que ha primado es el precio y no tratar de controlar la curva de epidemiología. Por otra parte, eso también tiene sus ventajas, porque lo mismo que ha hecho Boris Johnson en el Reino Unido, eso permite que se produzca un mayor contagio de la población y se llegue a producir también una inmunización colectiva, algo semejante a una vacuna, lo que reduciría considerablemente las probabilidades de una segunda oleada de la pandemia. Sin embargo, esto también tiene sus problemas, porque es muy difícil controlarlo de tal forma que no supere la capacidad del sistema. Bueno, en cualquier caso, y en el caso español, el tema es que nosotros, junto con Italia, somos los campeones en mortalidad del mundo. Es decir, tenemos el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Entonces, esto será por algo. Y ya para casi terminar, vamos a entrar en los caminos de salida de esta crisis sanitaria. Se ha hablado tanto de vacunas como de medicamentos posibles para solucionar este problema. Las vacunas no van a ser una solución a corto plazo, van a ser una solución a medio y largo plazo porque este es un virus nuevo, no hay vacunas al respecto y el proceso de elaboración de vacunas es largo, llevando un proceso de seguridad, es decir, de que no tenga efectos secundarios y después de que la vacuna sea en realidad efectiva. Pero no ocurre así con los medicamentos, ya que existen virus genéticamente semejantes que han sido tratados con una serie de medicamentos y son los que se están probando ahora para ver la efectividad en el coronavirus. Estos se podrán utilizar tanto solos o en combinación en función de los resultados de los estudios clínicos. Por lo tanto, hay esperanza y seguro que va a haber una solución a este problema. Pero, en cualquier caso, ya que hay una solución, creo que la lección que tenemos que aprender de esta situación es que en cualquier momento en el futuro puede haber otra epidemia con un mayor grado de infectividad y de mortalidad. Por lo tanto, es necesario estar preparados para esta situación. Y en ello tienen que jugar un papel importante las instituciones internacionales para elaborar un sistema rápido de acción con medios materiales y personal cualificado que puedan solucionar cuanto antes este tipo de problemas que pueden surgir. Y esta es, digamos, el punto final en el que quiero dejar esta charla y espero que haya sido útil para alguien. Gracias.